Continuamos generando información en FM Ritmo. El invitado de hoy. Y cerramos el día de hoy con un tema profundo y esencial, el amor propio. Hoy con el psicólogo Juan José Flores nos adentramos en el vínculo con nuestra madre y cómo ese primer sí marca el resto de nuestras relaciones. Una mirada sanadora desde la psicoterapia transpersonal. Bienvenido como siempre aquí, Juan José, a hablar de estos temas que a veces la gente dice, ¿por qué toman ese tema? No, porque sí es necesario. Y previo a esto hablábamos que las mujeres somos las que más hacemos terapia y creo que los hombres son los que necesitan más terapia y más cosas, pero bueno, mientras hagamos este tipo de terapias creo que es importantísimo. A veces no nos damos cuenta y creo que esto nos ayuda muchísimo para poder estar bien como seres humanos y poder transmitir las cosas buenas. Así es, muchas gracias por la invitación. Un gusto y un saludo para las personas que nos están escuchando y nuevamente agradecerte por la invitación y por esos temas que son para la salud mental de las personas, ¿no? Porque exactamente. La salud mental se ve reflejada en los índices de violencia, de corrupción y todo ese tipo de cosas que suceden en la sociedad. Y hoy por hoy somos uno de los países más violentos, creo que es aquí de Latinoamérica o de América, creo. Entonces, eso evidencia cómo se encuentra nuestro estado de salud mental. Y justamente el tema de la violencia, ese tema de desconexión que tenemos uno con el otro, habla de nuestro amor propio. O sea, sí, en otras palabras, es el reflejo de que no tenemos amor propio. Exactamente, yo siempre cada vez que veo en redes sociales, Juan José, o respuestas de gente que a veces dices, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la gente? La gente está violenta. La gente no responde desde el corazón. Por ejemplo, ¿no? Yo, y quiero hacer referencia, ¿sabes? Porque en realidad Damon me decía, no, que no responda, pero de mañana daba una noticia y yo, no noticia, estaba contando una historia real que pasó a mi hijo el día de ayer y enseguida te dicen a ti, es una noticia y lo leo aquí, ¿no? Un poco sesgada la noticia. O sea, no sé en qué sentido quiso decir la señora que le vuelvo a que lea, que vuelvo a que escuche. Yo no dije una noticia, conté una realidad que pasó a mi hijo y en realidad la violencia que estamos viviendo no es que se culpe al gobierno, porque un gobierno no va a estar sentado en el bus, pero el gobierno es responsable de una política pública de salud, de seguridad, de dar empleo, de estar y estamos todos esperanzados, como hemos manejado desde este medio de comunicación imparcial, en decir que el gobierno es responsable incluso de la salud mental. Diría yo que a veces el gobierno, no hablo de de todos estamos hablando, que son responsables de tener una salud mental de la gente, porque realmente esta respuesta te llama a ti a decir, ¿no? ¿Por qué tanta amargura? Exactamente. ¿No es cierto? ¿Por qué somos así? Somos madres. Y a propósito es de este tema justo que se viene el mes de mayo, ¿no es cierto? Que somos madres. Yo siempre digo, lo que le hagan a tu hijo es que a una madre le duele mismo, con el alma, es peor que le hagan a uno mismo. Entonces conté una historia vivencial, pero bueno, solo es cuestión de aclarar y vamos con nuestro tema. ¿Por qué es tan importante sanar la relación con nuestra madre? Muy bien, es muy importante justamente el tema del sí de mamá. El sí de mamá yo no lo había visto a nivel profundo hasta que hice mis procesos psicoterapéuticos. Y justamente mis dos terapeutas la una es mamá, y justamente hablábamos sobre esto. Y el sí de mamá, ¿qué tiene que ver con el amor propio? Cuando mamá dice sí a que yo nazca, o que sí a que yo haga mi desarrollo en el vientre de ella, me está dando la oportunidad a la vida, independientemente de las circunstancias que eso implicó. Porque claramente, como hablábamos hace un momento, no es de ahora el tema de la violencia, son años, y obviamente hoy, que ahora sí estamos como uno de los países más violentos de América, entonces ya es la evidencia de cómo nosotros como sociedad venimos, ¿no? Y en qué circunstancias venimos. Entonces, el amor propio, esa forma de relacionarnos con mamá, porque posiblemente mamá, al momento de que supo que está embarazada de nosotros, quizás no estaba en las circunstancias favorables, ¿no? Pongamos, posiblemente estaba estudiando. Esto implica que voy a interrumpir mi carrera. O posiblemente... No estabas en una relación formal. O tal vez era una relación formal, casada, exactamente, y ahora me toca casarme y eso implica que no quiero hacerlo. O qué van a pensar mi papá y mi mamá, o cómo voy a mantener a este niño, joven, o soy muy joven, el papá no era el correcto. O incluso en situaciones extremas que sucede, y lo digo desde la vida real porque yo trabajo eso en terapia, que fue producto de una violación.
Lo hay. Lo hay, ¿verdad? Lo hay. O que papá y mamá estaban tan desconectados de la violencia física, psicológica, y justo fue en un momento de reconciliación, pero al mismo tiempo fue un momento de buscar maneras de seguir juntos, o a su vez apartarse, pasó eso, ¿no? Y entonces todas esas O sea, no circunstancias... era el momento deseado de un embarazo que venga con una felicidad total y completa, pero se dio. Se dio. Y entonces, cualquiera que haya sido esas circunstancias, obviamente mamá sintió ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de entender que mamá es el producto también de una historia similar a la nuestra o incluso más compleja y más difícil que la nuestra. Que tal vez no lo sabemos. No lo sabemos o no queremos saber también, porque el querer saberlo implica tomar responsabilidades también, como lo que estamos hablando ahorita. Entonces, toda esa circunstancia, entender otra vez que mamá trae una historia, como expliqué, entonces bajo todas las circunstancias que posiblemente digamos, o sea, ¿para qué me trajo si no estaba favorable a la situación? Pero en esa decisión amorosa, consciente o inconsciente, decidió decir sí, vienes a este mundo. Entonces, pero también ese sí decir implica también, ¿me tocó? O sea, un sí es como... El consciente, el consciente es me tocó, pero al final pudo haber dicho no. Sí, y pudo haber dicho no, ya sea de la manera consciente, decir lo aborto, o inconsciente cuando aparecen estos abortos espontáneos o naturales, ¿no? Que eso es una forma inconsciente. Muchas creencias religiosas que no te permitieron decir un no. Sí, cualquiera que hayan sido, al final fue un sí, ¿verdad? Okay. Y que gracias a ese sí estamos acá, ¿verdad? Todos estamos acá. Por ese sí estamos acá. Exactamente, cualquiera. Entonces, en base a ese punto, claramente, en esas circunstancias, pues posiblemente si fue en una circunstancia de ansiedad, de estrés, de culpa, nosotros adquirimos, en esa memoria emocional, energética que vivimos en el vientre de mamá, en el mismo momento de la situación de la fecundación, eso nosotros arrastramos mucho de estas culpas, arrastramos muchas veces estas circunstancias de culpa, de vergüenza, de ansiedad, y cuando hacemos terapia regresiva constructiva especialmente, y vamos a esos momentos, observamos eso, ¿no? ¿Dónde se evidencia el amor propio? Cuando me siento vacío, cuando no me siento merecedor de ser amado, cuando inconscientemente elijo parejas o relaciones interpersonales donde sigo siendo violentado o violentada, donde me quedo desde el victimismo y no hago pasos firmes para poder muchas veces poner límites. Todo eso tiene que ver con un amor propio fragmentado, porque ese amor propio, una de las circunstancias o una de las causas fue en ese momento de que fuimos concebidos, ¿verdad? Entonces, y a veces nos quedamos en ese punto de que, claro, la circunstancia como vino y todo demás, sí, eso pasó, eso sucedió, pero el punto es que al momento que yo soy una persona adulta y tomo la responsabilidad y digo, sí, esto pasó, pero hay que entender una cosa, que mamá trae esta historia, vivió esas circunstancias, pero sea lo que sea, decidió dar el paso del sí. Entonces, ahora como adulto, me hago responsable de esto y comienzo a sanar todas aquellas memorias, todos aquellos eventos que sucedieron en esa situación para poder integrar mi amor propio desde el sí de mamá. Eso es lo que justo te iba a decir, ahorita se me viene. ¿Cómo sabes tú? O sea, ya llegas a una edad adulta o tal vez un poco más joven y todo, porque el sí también es diferente, ¿no? O sea, ¿cómo fue el sí de mi mamá? O sea, el sí fue con planificado, embarazo deseado, matrimonio, boda, baby shower, o sea, todos los sís hermosos que puede haber, ¿no es cierto? Y el sí difícil que tú dices, para mí lo pongo así como un sí maravilloso, un sí difícil de haber decidido y a la larga todo es un sí, pero ese sí marca esa diferencia. Exactamente. ¿Cómo yo como ser humano me puedo dar cuenta que lo que está pasando en mi vida es un resultado de ese sí de mi mamá? Porque tal vez ya no viva mi mamá, ¿no es cierto? Tal vez mucha gente no está con su mamá, no sabe, o no quiere aceptar, o acepta esas decisiones, decir, bueno, me tocó. Porque yo he escuchado, mucha gente dice, yo vivo así, siempre me va mal, y estoy así. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde tengo que darme cuenta y dónde saber? Porque no mucha gente acepta que necesita una terapia. Sí. Diría que la mayoría, el 99.9. Y les hago esta pregunta a las personas que están escuchando. Y me gusta hacerles esta pregunta a las personas. Decirles, por favor, dígale a su mamá, ¿usted sabe si fue deseado, sí o no? Solo con eso ya sabemos. ¿Cuándo se refiere deseado? Cuando hubo una planificación. ¿Crees que una mamá pueda decirle a un hijo, no fuiste Entonces, deseado? la respuesta que mi mamá me dio a mí, nosotros te esperábamos y yo fui feliz cuando supe que eras mi hijo.
Sí, o sea, esa va a ser la Pero no respuesta. estaba planificado. Pero yo no fui planificado. Claro, Yo sé, o sea, no claramente. Entonces, pero cuando mamá me da esa respuesta, es una respuesta muy amorosa y quizás posiblemente es de la culpa para tratar de esa situación, ¿no? Pero es entendible esa respuesta. Pero cuando nosotros conocemos la circunstancia, ponte, si mamá me tiene a los 17 años de vida, yo sé que emocionalmente no estaba preparada. No está preparada. Físicamente tampoco. Económicamente tampoco. O socialmente soltera, o no tuviste papá. Eso, o socialmente tampoco. Sí, porque sabemos que una mujer socialmente está a los 25, 26 porque ya tiene una profesión, una estabilidad económica. Emocionalmente sabemos que está entre los 25, 24. Los hombres estamos entre los 28, 29, 30 años recién emocionalmente. Entonces, si esas circunstancias a nivel emocional, social y todo demás no se dio, entonces claramente te trae sí o sí eventos dolorosos que hay que trabajar. O sea, hay que bajarnos de esa nube, ¿no? Gracias a Dios, qué bonito que mamá tuvo. Sí, sí, pero ahí viene este punto de hacer una conciencia. ¿Y cómo se va a evidenciar? En nuestras relaciones interpersonales, especialmente en nuestras relaciones de pareja. Entonces, si estoy en relaciones que son demasiado violentas, de dependencia, ahora, o ¿no? tóxicas, como se lo menciona, donde, estoy en relaciones demasiado apartado afectivamente, donde no me permito expresar. Siempre lo mismo. Sí, ¿no? Está trayendo lo mismo. Entonces, ahí se evidencia que sí o sí tienes un rollo que resolver atrás. Tienes que. O sea, siempre va a ser el lado materno. Y no siempre, pero esa va a ser esa es como se dice, es la parte primaria, porque obviamente. Después vas a ir descubriendo más cosas. Sí, exactamente. ¿No? Obviamente, papá tiene mucho que ver, bastantísimo, claramente, pero donde nosotros vivimos 9 meses, donde mamá tuvo que pasar por ansiedad, tristeza, donde posiblemente los papás le dijeron, es que tú también por andar así, entonces todo eso está ahí, donde el reproche de la sociedad, todo, ¿no? Entonces todo eso mamá lo vivió emocionalmente, energéticamente, y eso se fue allá. Pero en esa circunstancia, al momento que, y está demostrado científicamente, que al momento que el niño, la niña nace, ¿verdad? Y pasa por el canal vaginal, claramente, se ve que en ese momento de vivir en el líquido amniótico, entonces, al pasar a una nueva realidad, ese proceso habla de que mamá es el puente, incluso lo dicen, es el puente entre lo divino y lo humano, ¿verdad? Entre lo cuidado, protegido, a posiblemente la desprotección, o sea, se menciona que mamá es ese puente, es lo que como quien se une, y en algunas partes de la parte transpersonal, habla mismo, es el puente, es la unidad entre lo divino y lo humano, en esa parte donde nosotros conocemos incluso nuestro propósito, nuestra forma de vivir. Entonces, ahí es donde se desarrolla todo eso. Entonces, pasamos todo eso, vivimos todo aquello, y en sus primeros momentos de la vida, bueno, a veces se nace por cesárea eso te iba a decir, ¿hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia. Hay mucha diferencia, por eso es que ahora la gente, y siempre, bueno, yo de a luz normal, mucha gente dice que no es lo mismo tener un hijo, parir un hijo, que tenerlo hacerlo por cesárea, porque la salida, el vínculo es diferente. Es súper diferente, especialmente los que hemos nacido por cesárea. Yo fui nacido por cesárea. Son personas que a veces, la mayoría, ante cualquier circunstancia, dicen, ya, pasa otra cosa. O sea, como que no hay una persistencia, como que existe mayor, como soltar rápido las cosas. Pero eso no nos permite muchas veces concretar las cosas. En cambio, generalmente los que nacen por el canal vaginal son personas que son como mucho más, esto hay que hacerlo y lo vamos a hacer. O sea, porque ya experimentó esa fuerza de salir, de ganar esa energía y avanzar. Entonces sí existe, por eso es que incluso se hacen los famosos reviving, un renacimiento se les llama en ese sentido. Pero entonces, eso conectando con lo otro, sí o sí, es ese proceso del nacimiento. Y fíjate, cuando mamá, especialmente cuando son primerizas, ¿no? Claramente, al momento que viene el miedo, las circunstancias, normal, o sea, se ve a las mamás que todas tienen ese miedo, ¿no? Y si más, ya hubo una pérdida anterior, mucho más miedo todavía, ¿no? Ante esa situación. Entonces, todo eso lo absorbemos y todo eso generamos culpas, lealtades inconscientes. Y las lealtades inconscientes son aquellas, si mamá sufrió, yo no merezco ser feliz inconscientemente, o sea, eso no te das cuenta. Es inconsciente. Sí, entonces, y se va a notar en tus relaciones de pareja, en tus relaciones interpersonales, en tus proyectos de vida, entonces, inconscientemente yo no me merezco, o a su vez, vienen los otros temas, entonces, si mamá sufrió, yo también voy a sufrir en mis relaciones interpersonales,
y todos esos aspectos que conectan a la falta del amor propio. Entonces, el amor propio, prácticamente, el amor propio es esa capacidad de autoconocimiento, de valorarse, de observarse, de tener compasión a uno mismo, de aceptarse con su luz y su sombra, el reconocer sus habilidades y aspectos que hay que transitar o transformar. Entonces, todo ese amor propio y que me permite aceptarme y verme tal cual soy y también verme desde ahí en amor para trascender y transformar aquello que me está generando posiblemente esos bloqueos o retrasos. Ese es un amor propio, pero el amor propio no se va a poder evidenciar u observar si nosotros no tomamos conciencia y vamos a observar las raíces desde dónde viene esto, ¿no es cierto? Y reconocer como algo muy importante, ese sí de mamá es prácticamente el reconocer que gracias a eso estoy acá y que se me da fuerza y valor. A pesar, porque ahí lo vas nivelando. Claro, porque fíjate si lo ves desde el lado de la bendición o desde el lado positivo. Mamá, contra todas circunstancias, fue mamá y me tuvo. Y estoy acá. Y estoy acá. Entonces, ¿cómo eso me genera a mí fuerza, valor y decir, a pesar de todas las circunstancias, estoy acá? Y entonces, ¿cómo tomo eso ahora sí para hacerme responsable y ahora yo ser mi propia mamá, desde un amor ya consciente? O sea, comenzar yo a maternar y comenzar a maternar lo hablo desde el hecho de que así como mamá dijo sí, ahora yo también me digo sí a la vida desde otra perspectiva y sí es tomar ese paso, ese primer paso de autoconciencia a comenzar a sanar aquello que posiblemente generó donde estoy en este momento. ¿Y qué síntomas emocionales pueden derivarse de este vínculo no resuelto? Muy bien, una es falta de amor propio, baja autoestima, el no reconocimiento, se va a observar y está demostrado que existe mucho el tema de la ansiedad, bastante ansiedad, o también se ha observado la depresión, trastornos de personalidad, se observa en las relaciones de pareja, como explicaba hace un momento, que son de mucha violencia, de mucha dependencia, o como mencionaba hace un momento, tóxicas, o relaciones demasiado distantes. En el vínculo materno se observa mucho eso, ¿no? Cuando existe la sobreprotección o a su vez el aislamiento completo a nivel afectivo, ¿no? Es más, incluso a veces se observa en ciertos hijos como mayor distanciamiento o mayor violencia incluso, ¿no es cierto? Porque a veces dicen, a veces llegan los usuarios o usuarias y dicen, pero conmigo es así, porque con los demás es mucho más tranquila. Y entonces conmigo, ¿cómo fue tu circunstancia de nacimiento? Ah, es que conmigo fue una noche de copas. O se había peleado con papá y conmigo lo tuvo y luego se fue. Entonces, es por eso, porque inconscientemente mamá no ha resuelto esa situación o no resolvió y se observó en la forma como se relaciona, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta en la forma como se puede maternar e incluso el miedo a ser mamá, ¿verdad? O a ser papá, se puede observar eso, porque claramente como viví un evento tan traumático, entonces no quiero ser papá o mamá. Es claro que claramente todos somos dueños de nuestro cuerpo y podemos decir sí y no a lo demás. O si quiero tener hijos, estamos claros, pero cuando lo hacemos desde esos miedos no resueltos allá, obviamente estamos en una lealtad y repitiendo esos patrones. Lo importante es decir sí o no a unas nuevas vidas, pero desde ese vínculo sano con mamá, conmigo mismo, de que no es por miedo, no es por otras circunstancias, es por una decisión desde el amor. ¿Y qué papel juega el perdón en este proceso? Muy bien. El perdón es un tema, cuando nosotros reconocemos el sí de mamá, no perdonamos a mamá, porque el perdón me ubica en una circunstancia superior a la otra persona, ¿sí? Porque el perdón es que la otra persona reconozca y diga, sí, la regué, ¿sí? Y te pido perdón, y entonces el perdón me ubica en una parte superior y al otro en inferior, ¿verdad? Y es una forma incluso hasta de reparar, porque incluso si tú vas a la ley, ahí la famosa ley, una parte de las víctimas de la reparación, ¿sí? Entonces, donde tienes que compensar económicamente, lo que sea, ante ese daño que hiciste. Y en este caso, desde la terapia familiar sistémica, constelaciones y las terapias que manejamos, nosotros abocamos y vemos, no vamos a perdonar, porque al momento que nosotros pedimos que papá o mamá nos pidan perdón, automáticamente estamos en ese punto de ubicándonos como más grandes que ellos y desde el victimismo. Entonces, nosotros vamos al punto de disculpar, ¿sí? Reparar. O sea, el disculpar es decir, muy bien, reconozco que esto me hizo daño, reconozco que esto me llevó a este punto, pero también reconozco que esto fueron las circunstancias
sucedió lo que pasó, fue un acuerdo álmico, incluso se habla, pero al final reconozco que esto sirvió para este propósito en mi vida y ahora me hago responsable. Entonces, disculpo. La palabra disculpo con el perdón es muy diferente, ¿no? Disculpo es, reconozco que fuiste humano, ¿verdad? Y en base a eso lo hiciste, pasó esa situación, disculpo y estamos en paz. Pero el perdón, en cambio, es otra circunstancia y que lo manejamos desde otros aspectos. Que para otros temas. Para otros temas, ¿no? Y en ese punto, el perdón, como te explicaba, le pone al otro en su prioridad. Y entonces, como hijo, mientras yo me quiera ver superior a mamá o a papá, en este caso, estoy mal, desubicado. Estoy desubicado, porque los grandes son ellos, yo soy el pequeño. Eso te iba a decir, sí. O sea, siempre tiene que haber en la visión cósmica que dicen, ¿no? El padre y la madre siempre están más arriba y siempre tiene que haber un respeto ante todo lo que se dice. ¿Puedes tú sanar aunque la madre ya no esté presente? Se puede, se sana, sí, en los procesos terapéuticos a veces dicen, cuando estoy con los usuarios dicen, pero no voy a tener que ir a hablar con papá y mamá, no, para nada. O sea, el proceso ya como adulto es muy personal, como adulto me refiero, ¿no? Es muy personal, se hacen diferentes técnicas donde a través de eso se sana a papá o a mamá, en este caso a mamá, se sana todas esas memorias sin ningún problema, sin necesidad de que esté presente o ausente mamá, sin necesidad de ir a decirle a mamá. Al contrario, cuando ya se hacen procesos donde se va haciendo los procesos de sanación y transformación, es cuando ya se hace, pero se habla desde el amor. O sea, mira, reconozco esto y gracias. Ya cuando se hacen los eventos finales, pero no para ir a hacer la catarsis o botar todo ese resentimiento que tenemos ahí, no. Eso se hace en otros procesos a nivel personal o los talleres que incluso hacemos. Ahí se hace todo esa descarga de dolor, resentimiento inconsciente que está ahí. ¿Y cómo se manifiesta la carencia de amor propio en la madurez? ¿Cómo? Adultez, ¿no? Ajá, ¿cómo se manifiesta? Primero, cuando no te autorreconoces, ¿verdad? Una forma de autorreconocimiento es cuando no logras verte con tu luz y tu sombra, ¿verdad? Todos tenemos luz y sombra. Las personas que no logran ver su sombra, ¿verdad? Su sombra se refiere a toda esa parte oscura, toda esa parte, dentro de eso también están las heridas. ¿Quién soy? Cuando no puedo reconocer esto y solo veo mi luz, eso es completamente, es una disociación. Entonces, cuando logro reconocer, mira, esta es mi sombra, esta es mi luz. Esa es una forma de autoconocimiento, autorreconocimiento. La otra también es la autocompasión, es la forma como yo me miro amorosamente. Ahí sí, si yo no me miro amorosamente y sí miro amorosamente a las personas muy cercanas a mí, pero no me miro a mí de esa manera, claramente me estoy dando cuenta que no tengo amor propio y no logro reconocerme, no me logro aceptar. La otra también es el autocuidado. Con el autocuidado habla de esa salud mental, física, ¿no? Cuando ya no espero que los otros suplan mis necesidades, sino que yo mismo las suplo por amor a mí. Cuando no estoy esperando que me da de comer, que no me permite hacer ejercicio, o que sino que yo hago esto por mí, por amor propio, entonces ahí me estoy dando cuenta que estoy comenzando. Y la otra que hemos hablado en un punto es la responsabilidad afectiva. ¿Qué tiene que ver esto con la autorresponsabilidad afectiva? Es la autorresponsabilidad cuando yo asumo la responsabilidad de mis decisiones y mis elecciones y a su vez también dejo en el otro que asuma sus responsabilidades y no me siento culpable por lo que el otro hace o por lo que está en esas circunstancias y me echa la culpa a mí, posiblemente no, sino que yo dejo que cada uno se haga cargo de sus emociones, de sus reacciones o de sus decisiones y yo me hago cargo de las mías. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que sí estoy en ese amor propio y he asumido en maternarme desde mí mismo, desde ese sí hacia mí mismo, en ese sentido, para hacer de una vida más amorosa, compasiva, armoniosa y también en la forma como me relaciono con el otro o la otra. Temas importantes como tú estás diciendo, ¿no? Que pueden sucederse a cualquier momento. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a crecer con amor propio? La mejor forma es que tengas amor propio. Ajá. Porque no puedes dar. Ejemplo. Sí, porque. O sea, como sí, hablado, ¿no? La frase típica que es como trillada: no puedes dar lo que no tienes, ¿verdad? Cuando tú das desde lo que no tienes es para suplir una carencia tuya. Entonces creo que como tú ahorita nos acabas de decir y creo que pensándote, ¿no? Y diciendo, tenemos que curarnos, tenemos que estar bien porque nosotros somos responsables de qué hijos estamos dando al mundo, qué hijos estamos haciendo. Y si ya diste ese sí, pues si estás tú dispuesto a que ese amor propio de tu hijo, pues sánate tú primero. Así es. Porque creo que es importante lo que tú nos has hablado en este tema. ¿Cómo sostener este proceso a largo tiempo? El proceso a largo tiempo es cuando tenemos esa autoconciencia, somos conscientes del día a día
de lo que siento, de lo que pienso, de lo que deseo, de lo que hago. En otras palabras, cuando hay coherencia y coherencia y congruencia, coherencia entre lo que pienso y lo que digo, y congruencia entre lo que deseo y lo que hago. Entonces, cuando constantemente estoy en ese punto de tomar esa conciencia y desarrollo eso, y reconociendo nuevamente, como había explicado hace un momento, reconociendo cuál es mi lado oscuro o mi sombra y mi luz, y en ese lado oscuro conscientemente irlo trabajando desde la transformación, desde la sanación, va a estar en ese punto de conciencia y reconocer algo muy importante, que somos humanos y que tenemos esa sombra y que mientras vivamos en este plano terrenal vamos a estar en constante aprendizaje, y el constante aprendizaje es reconocer a través de nuestros errores que están marcados por alguna historia que necesita ser vista, aceptada, reconocida, transformada, para seguir en ese proceso de evolución como personas, que eso nos permite crecer y evolucionar en esa parte de lo que es el amor. Eso es importantísimo, así que ya saben quienes nos han escuchado en esta entrevista y sienten que deben tener una terapia, tienen que acercarse, tienen que ver qué es lo que sucede, tienen que aceptar, tienen que hacer una realidad, como yo digo, de salud mental, estar bien, porque no podemos dar lo que no tenemos. Así es. O sea, si no tenemos paz, no podemos dar paz. Si no tenemos una conciencia, bueno, no vamos a poder dar. Y si no podemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, y sabemos, como tú hablabas y habíamos hablado al inicio, la violencia nace desde los hogares. Así es. Los hogares, siempre digo, es la parte importante, porque cuando a veces tú ves a un niño, ves a un joven, dices, ¿de dónde viene? O sea, porque no es del colegio, no te educa en ese sentido, sino es de la parte desde el hogar, desde que tu madre te tuvo, desde que decidió tenerse. Sí, es importantísimo lo que se está haciendo. Sí, y es muy importante también que las mamitas que escuchan a los papás, no es que se les está echando la culpa, ¿no? No, para nada. Simplemente es reconocer la historia y la situación para sanar no es justificando, simplemente es reconociéndome y me hago responsable. Y reconocer que el sí que hicieron, bajo cualquier circunstancia, las hace grandes, nos permite honrarlas, reconocerlas, y que ahora nosotros a través de eso nos hacemos responsables de nuestra vida y de los procesos a seguir creciendo y evolucionando como sociedad, como linaje, como familia. Así es, sin juzgar. Sin juzgar. Quisiera leerte algo bonito que saqué y que sería muy... Mira, dice, si mamá me dijo que sí, aunque tuviera miedo, aunque no estuviera lista, aunque nadie la apoyara, aunque su cuerpo temblara y su alma dudara, aunque todo en su entorno gritara no, hubo en ella un espacio sagrado que me dijo que sí. Ese sí no necesitó palabras, ni certezas, ni aplausos. Fue un susurro del alma, un gesto silencioso que abrió las puertas de la vida para mí. Y ese gesto vive en mí, me habita, me sostiene. Entonces, yo también me puedo decir que sí. Puedo elegirme a mí mismo, aunque no sepa cómo. Puedo mirarme con ternura, aun cuando no me sienta suficiente. Puedo sostenerme con dignidad, aunque me falte apoyo externo. Puedo abrazar mis dudas sin abandonarme. Puedo dejarme vivir, sentir, sanar, crecer. Hoy decido convertirme en el lugar donde la vida me dice que sí. Hoy me elijo y me permito, y hoy me recibo. Y en ese acto me transformo en madre de mí mismo, en ese abrazo que nutre, en esa mirada que no juzga, en esa voz que me susurra. Te dejo ser, te dejo vivir, estoy contigo. Amén. Así como digo siempre, así es. Creo que toda esta información es importante. Ya saben, quienes quieren sanar su parte materna, su parte, pueden contactarse con Juan José. Muchísimas gracias, Juan José Flores, por regalarnos una conversación tan humana y necesaria. Sanar no es olvidar ni perdonar, es transformar. Así y ese sí que alguna vez faltó, podemos dárnoslo también a nosotros mismos con amor y conciencia. Con un amor propio podemos cambiar esta humanidad, podemos dejar a un lado esa violencia, podemos estar más en paz con una salud mental. Siempre digo, hay que ser positivos. Cuando una persona no es positiva, siempre va a ir de tumbo en tumbo. Y creo que el aceptar que tenemos algún momento que tener un poco de rehabilitación, un poco de terapia, no nos quita nada. A veces no estamos locos, decimos. Para nada. Antes de que ese tabú, nos te vas al psicólogo o algo, estamos locos. Así llegamos al cierre de este día martes. Hoy más que nunca recordamos que la información no solo informa, también inspira.
Gracias a ustedes por acompañarnos, por confiar en este espacio donde cada palabra construye. Un agradecimiento especial a mi equipo de producción, edición, control master, Damon y Verónica en logística. Sin ellos, este viaje diario no sería posible. Y como siempre les recuerdo, el poder está en ustedes, en su voz, en su decisión. Participar lo cambia todo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre recordarles del reprise de este noticiero, quienes no les gusta madrugar, quienes están conectados de temprano, a las 8 de la noche, 20 horas. Nos vemos, Dios mediante, hasta el día de mañana.